Ya la puedes quitar. Muy buenos días. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, les damos la bienvenida a esta sesión 17 dentro del Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación, en donde se expondrán investigaciones en el área de ciencias sociales. Les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios en la transmisión a las cuales les daremos lectura al finalizar las ponencias. Para comenzar, en primer lugar tenemos el tema, la incautación de drogas en la mutación de los narcotraficantes hacia los otros delitos, el caso ecuatoriano, presentado por el maestro Carlos Luis Cuesta Holguín, quien es maestro en políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, economista con mención en gestión empresarial, especialización teoría y política económica por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador. Se desempeña como coordinador general de Planificación y Gestión Estratégica de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Es analista de proyecto, presupuesto, planificación y seguimiento del Ministerio de Educación de Ecuador, especialista en sistemas de planificación de la Universidad de las Artes Ecuador, director de planificación institucional en el Instituto de Altos Estudios Nacionales Ecuador, asesor de la Secretaría Nacional de la Administración Pública en Ecuador y analista de seguimiento y control de gestión del Ministerio Coordinador de Seguridad de Ecuador. Sus líneas de investigación son Citizen Security Public Policy y Economics of Crime. Las investigaciones que ha realizado en los últimos 3 años son análisis de las fallas de implementación de la política pública de seguridad ciudadana del Ecuador 2017-2015. Bienvenido sea, maestro Carlos Luis, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, estimado Luis Felipe. Muchas gracias a todos los asistentes virtuales a este evento. Con su permiso voy a compartir la pantalla. Y por favor me hacen saber si se puede ver la pantalla completa. A ver, permítanme. Estoy ahí. Entonces un segundito. Aquí está mi. Ok. Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Y esto va por acá. Ya. Bueno, buenos días con todos. Gracias por la generosa presentación. Como lo mencionaba Luis Felipe, pues mi tema para el día de hoy es la incautación de drogas en la mutación de los narcotraficantes hacia otros delitos, el caso ecuatoriano. Yo les comento que soy actualmente estudiante de la maestría de Ciencias Económicas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Y rápidamente, ¿cuál es mi objetivo en estos siguientes minutos? Pues un poco contarles cuál es el contexto del Ecuador en el ámbito delictual al día de hoy, pero también les voy a hacer una pequeña cronología y les voy a decir cuál es la hipótesis que tengo relacionada al tema del narcotráfico y los delitos y cómo pretendo pues abordarlo. Todo esto pues en un contexto de avance de investigación. Este es el tema que estoy planteando para mí como trabajo de titulación de este programa académico que les he mencionado. Entonces, comencemos. A ver. Bueno, primero les traigo una ilustración pues, de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del Ecuador. Les traigo la serie anual desde el 80 hasta el 2022, con el objetivo de que ustedes pues, puedan evidenciar que durante los últimos años Ecuador ha sufrido un incremento delictivo. En el indicador natural de la violencia, que permite pues, hacer comparaciones de carácter internacional, con datos que realmente pues, son atípicos para el contexto histórico del país, ¿no? Como podemos ver, el Ecuador desde el 80 ha venido evolucionando pues, con periodos de relativa calma, si es que se puede decir así, y de hecho incluso desde el 2010 hasta aproximadamente el 2020 tenían pues un dígito en este indicador. Pero durante 2021 y 2022 hay unos incrementos realmente atípicos pues, para nuestro país, para nuestra sociedad, para el Ecuador. En este contexto, quiero comentarles también que
en 2022 tuvimos 4.603 asesinatos. Tal vez para nuestro país eso es bastante, ¿no? No estamos acostumbrados a ello. Han aparecido cada vez más nuevos grupos de delincuencia organizada, en algunos casos pequeños, bandas locales, pero que están mejor organizados y que tienen pues vínculos con el narcotráfico transnacional. También hemos tenido aumentos de tráfico de armas, en su mayoría esto proviene pues de Estados Unidos y de Perú. Guayaquil, mi ciudad natal, lamentablemente es hoy en día la más violenta del país, si lo vamos a ver con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, y Esmeraldas, una ciudad y a la vez provincia fronteriza con el hermano país de Colombia, pues se convierte justamente por su geografía en el centro principal del narcotráfico de drogas. Por ahí pasa la mayor carga de drogas de manera anual. Vivimos actualmente una crisis carcelaria, tenemos realmente un nivel alto de hacinamiento y además se han convertido estos centros que tienen otro fin de reclusión, de rehabilitación, se han convertido pues en instrumentos o espacios de perfeccionamiento del delito. Coloquialmente lo denominamos las universidades del delito, ¿no? Qué triste decirlo, pero realmente es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Los grupos delincuenciales organizados han tenido un impacto significativo en la sociedad, se han incrustado en la sociedad y hasta en el servicio público, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, con tristeza podemos decir que están metidos o que tienen influencia fuerte en los gobiernos autónomos descentralizados, que es nuestras provincias, digamos, si quisiéramos hacer una analogía, serían como los estados mexicanos. En este caso, tienen mucho poder en las administraciones locales, se han incrustado en la función judicial con la política de plata o plomo, y con eso consiguen contar con decisiones a su conveniencia, y también están incrustadas en muchos ministerios pues, de la función ejecutiva, con la misma política que les he mencionado previamente, plata o plomo. Y que esto, tristemente, fuimos noticia por este hecho, como conocerán recientemente, pues en las elecciones de mi país, en la primera ronda estaban postulando 8 candidatos, uno de ellos fue asesinado, que es Fernando Villavicencio, quien está pues en esa fotografía, ¿no? Entonces es un contexto muy preocupante para quienes vivimos en el país. Solo para complementar el contexto, como ven, Ecuador al año 2022 ya está a nivel de Latinoamérica en el top 5 de los países más peligrosos medidos por tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes. Ocupamos el cuarto lugar con 25.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, y subimos, y esto no es bueno, subimos 82% en los homicidios en mi país, medido pues por la variación entre el año precedente y el 2022. En este caso, la variación entre el 2021 y el 2022 fue 82%. Y si lo vemos a nivel mundial, según el Global Initiative Against Transnational Organized Crime, al año 2022, Ecuador ocupó el puesto 31º entre 193 países en el ranking de la criminalidad global. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, aquí les traigo un poco la cronología, ¿no? De hecho, si vamos más atrás, en el año 2000 este país se dolarizó debido a una crisis inflacionaria que superaba los registros históricos, y pues eso convirtió al país en un lugar atractivo para las bandas transnacionales, puesto que se convertía en un centro de lavado de activos, ¿no? Algunos autores, como por ejemplo Fernando Carrión, que es un académico reconocido en el Ecuador, que estudia estos temas de seguridad, afirman que en este país, Ecuador, se lavan aproximadamente 3.500 millones de dólares anuales, principalmente a través de empresas privadas, y dentro de estas empresas en el sector inmobiliario, con mucha más influencia. En el año 2001, el atentado de las Torres Gemelas cambió de manera drástica las políticas que los Estados Unidos tenían en fronteras. Entonces, si lo podemos decir de alguna forma, se tomaron acciones que permitían o reforzaban el control en vía aérea y marítima, ¿ya? No quiero decir que vía terrestre no lo hacían, pero de alguna forma era menos regulado que los previamente mencionados, ¿no? Entonces,
Colombia y Lo que pasa México, es se dan que me cuenta, movieron tengo un sesión, audio ahí, no sé si me pueden ayudar con eso. Colombia y México se dan cuenta de esto, pues, y utilizan el Ecuador como una plataforma para el transporte, ¿no? Llegan toda la droga a Ecuador y directamente se trata de Pues, conectar con México inicialmente para que luego comienza pues, en vaya el a minuto, Estados uno Unidos. de 5 a En el 20 minutos 2021 preguntas, también tengo un audio ahí, ya, gracias. como 20, 40, En el como casi hasta 2001, las 10. no sé si me pueden ayudar con ese micrófono que está encendido. En el año 2001, el Plan Colombia tuvo un efecto que le llaman efecto globo o cucaracha también, que básicamente significa que se traslada ciertas acciones o ciertas fases de la producción de drogas a otros países. En este caso, Ecuador tomó gran parte de la producción de cocaína, ¿ya? Entonces, al día de hoy nosotros también somos un país productor. En el año 2008, a raíz de la crisis de las hipotecas o el boom inmobiliario, algunos autores le llaman a esto la creación del holding. Y básicamente lo que significa es que carteles transnacionales eh, contratan a bandas locales para que se ocupen también de ciertas fases del proceso de transporte de la droga, ¿no? Eso pasó bastante en el Ecuador y muchas de esas bandas reciclaron esos dineros por esos servicios y se fortalecieron. En el año 2009, un hecho importante también, se da la cancelación de la base de Manta, y eso de alguna forma disminuyó el control marítimo y aéreo en Ecuador. Ahora, el Ecuador tiene pues una geografía complicada en el ámbito del delito. Como podrán ver en el mapa, tienen una vecindad, eh, yo le he llamado complicada, en la que Colombia y Perú, pues que son los mayores productores de cocaína a nivel mundial, están alrededor. Geográficamente, como ven, los puertos de Manta, de Bolívar y también el de Guayaquil, pues son los lugares predilectos para enviar la droga a otros países. En el año 2019, por su parte, un hecho importante también, las bandas transnacionales cambian el método de pago a las bandas locales y ya no les pagan en cash, sino que ahora les pagan con mercadería, ¿no? Entonces, las bandas locales ven necesario monetizar esos recursos y pues ahí empieza un proceso interesante que también lo voy a escribir en la siguiente slide. En el año 2020, un hecho importante para nosotros, ya de manera ya un poco más reciente, muere o le asesinan por el método de sicariato, pues al líder de la banda Los Choneros, de un señor alias Rasquiña, y esto de alguna manera influye en la geografía local del delito, puesto que se tenía entendido que este señor tenía un control sobre los diferentes grupos delictivos que llegaban a una mal llamada armonía delictiva. En el año 2023 ya podemos decir que Ecuador se convierte en una plataforma internacional del delito, un espacio geográfico muy interesante y apetecible para los carteles transnacionales, y podemos decir que al día de hoy tenemos entre los más destacados los siguientes carteles en el país: mexicanos como el de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. Tenemos carteles brasileños, italianos, rusos, españoles, israelitas, chinos y los tradicionales colombianos, y pues también albaneses que ahora incluso están ligados con esferas gubernamentales. Ahora, la monetización les hablaba previamente. Las estructuras criminales pues tienen la necesidad de volver dinero a la mercadería, pues, y aquí se dan las relaciones de microtráfico, nos obligan al consumo local también, y hay mucha disputa por territorio. Ecuador, como les decía, ya no es únicamente un país de paso, sino que ahora también es un país productor, y la Policía Nacional pues ha destruido laboratorios en las siguientes provincias: Esmeraldas, Sucumbíos, que son fronterizas con Colombia; Pichincha, que es donde está la ciudad capital, Quito; Tungurahua, Guayas, Manabí y Santa Elena, muchos de la costa, ¿no? Las bandas tienen un proceso de producción mejorado, y al día de hoy podemos decir que localmente existen 25 grupos de delincuencia organizada que tienen vinculación con los carteles transnacionales. Entre los más destacados están los Choneros, los Lobos, Lagartos, Tiguerones, Águilas, R7, Fatales, entre otros. ¿Qué ha hecho el Ecuador en la última administración, que culmina con una muerte cruzada? Que significa básicamente que tanto la Asamblea como el presidente pues van a su casa, y por eso tenemos un nuevo presidente. Básicamente han hecho acciones de destrucción e incautación de laboratorios de droga, afectando, según el gobierno, en 6.000 millones de dólares pues, a las bandas delincuenciales. Ha trasladado la responsabilidad
de la seguridad ciudadana a el ciudadano, permitiéndole pues el porte, y hago énfasis en regulado de armas de fuego por parte de los ciudadanos. Declaró, esto sí me pareció a mí personalmente me parece una buena jugada, y es que declara terroristas a los grupos de delincuencia organizados, de forma que pueda las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad ciudadana. En el Ecuador, por constitución, no se puede permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en temas internos. Creó la Secretaría Nacional de Seguridad, aunque esto no ha ayudado mucho, es una institución de reciente creación de año y medio, no ha afectado mucho al escenario delictual, y pues, aunque parezca mentira, llevamos 15 estados de excepción por grave conmoción interna. No obstante, la producción o la eficacia policial en los temas de incautación de droga ha sido superlativa, como ustedes pueden ver. De hecho, hasta un sentido, llamémosle, podría ser hasta exponencial. Ven que en el año 2022 superamos las 200 toneladas de incautación de drogas, ¿ya? Pero ahí nace la pregunta. Realmente, si eso incautamos, es todo lo que estamos incautando, el gran porcentaje de lo que lo que se está produciendo y procesando en el país. En este sentido, en la literatura he encontrado pues, que la experiencia colombiana en Salazar y Fraser del 2013, donde ellos mencionan que la guerra contra las drogas en Colombia llevó a una causalidad del incremento de la inseguridad ciudadana. Se cayó la producción y la exportación de cocaína en Colombia, entregaron más de 300 capos a Estados Unidos, redujeron los ingresos del crimen organizado, pero esto se trasladó en crimen local. La tributación ilegal, lo que en Ecuador llamamos las vacunas, es decir, las extorsiones. Incrementó el narcotráfico hacia adentro, conocido como microtráfico. Pero el gobierno pues insiste en socializar esta teoría de hacia los medios de comunicación, de que realmente su efectividad en la incautación de drogas es que ha derivado o trasladado la necesidad de monetizar el recurso hacia otros crímenes, ¿no? Pero algunos expertos en seguridad no están de acuerdo con estos, otros sí. Entonces se genera un debate interesante, que es la principal motivación de esta investigación. Al día de hoy la percepción de inseguridad está realmente alta en Ecuador. Hay un impacto en los sectores productivos, especialmente micro y medianos, que no pueden pagar seguridad privada. El objetivo, por tanto, de investigación es analizar si hay un incremento en los delitos en otras áreas, es decir, otros delitos que se da a causa de la afectación a la inseguridad, al tema productivo, al tema de tráfico transnacional de drogas. Nuestra pregunta de investigación es quiero saber cuál es el nivel de afectación de esas incautaciones de drogas que realiza el Estado ecuatoriano hacia otras variables socioeconómicas que se han visto actualmente deprimidas, y si esto realmente afecta a la criminalidad en el Ecuador, ¿ya? Mi hipótesis, al momento, esto sería la hipótesis nula, es que las incautaciones de drogas realizadas por la Policía Nacional no han afectado de manera significativa, y por significativa me refiero a estadísticamente significativa, al incremento de la criminalidad en otros sectores. Ahora, como avanza en la emisión, ¿qué tenemos? Ya cuento con algunos datos que han sido provistos por la Policía Nacional del Ecuador el año 2023. Ha sido un poco complicado obtener la información, pero ya tenemos la mayor parte de ella. Contamos con datos que podríamos estructurar en datos de panel a nivel provincial, aunque los pedí a nivel cantonal, realmente solo facilitaron a nivel provincial. Tengo de 24 provincias, como ustedes ven ahí, pero para el periodo 2007-2022. Estas son las variables que quiero incluir en el análisis. Toneladas de droga incautada por provincia no me han facilitado aún, por eso todavía el modelo no avanza al ritmo que quisiera. Pero de lo demás ya me han facilitado a nivel provincial, que es homicidios, robo a personas, robo a domicilios, robo a locales comerciales. Como ven, una variedad de otros delitos, ¿no? Para ver la relación causal entre toneladas de droga y estas otras variables. También tengo variables de control. Entonces, entre las variables con las cuales quiero controlar el modelo, serían las que ustedes pueden ver ahí. Eficacia policial medido por el número de unidades de policía comunitaria, que son centros pequeños o cuarteles militares muy pequeños a nivel de comunidad, el número de policías activos durante todos estos años que les mencioné, 2007-2022, y también cuántos grupos de delincuencia organizada en este periodo de tiempo se han desarticulado, y como estatus socioeconómico, pues todas estas variables que generalmente acompañan
a las investigaciones de seguridad ciudadana, temas socioeconómicos, de composición racial, demográficas y también pues de temas de urbanización, que por tiempo pues no las voy a leer. Ahora, ¿cómo pretendo abordar esta investigación? Pues primero por el método científico, obviamente, y apoyándome pues de herramientas econométricas, ¿no? Por tanto, planteo hacer dos modelos econométricos. Espero que para esto los datos puedan encontrarse con ellos a totalidad. El primer modelo es un modelo de datos de panel tradicional, llamémoslo así, controlado por efectos fijos, ¿no? Para tal cuestión, pues hay que realizar obviamente la prueba de Hausman para ver si el modelo por efectos fijos es el más conveniente o tal vez un modelo por efectos aleatorios, solo que en este último tendríamos que pues ver si las hipótesis dan para ello, ¿no? Y el segundo, un modelo bar panel, que es un modelo de vectores autorregresivos, pero a nivel de datos de panel, y pues como se trabaja con datos autorregresivos, hay que hacer pruebas de estacionalidad, pruebas de cointegración, etcétera. Como ven, aquí a la derecha les puse una imagen de cómo se vería la data una vez que contemos con todos los datos mencionados, y como ven, pues por un lado tendríamos organizado de esta forma el número de años, yo tengo 2007-2022, y para la derecha pues el número de variables. Esto es lo mismo, solo que quería mencionar que por qué el modelo de bar panel es porque justamente quisiéramos aprovechar las estadísticas, quisiéramos aprovechar las características del modelo de vectores autorregresivos, especialmente en las funciones impulso-respuesta, que como ven, lo que hace pues es contrastar una variable con otra. De esa forma podríamos ver si una afectación del nivel de incautación de drogas afecta a los otros delitos y además en el tiempo, ¿no? Además, ¿cuándo desaparecería el efecto justamente en la otra variable de un incremento en la primera? Y con esto voy terminando. Básicamente, esto es algo, un adelanto, lo hicimos a través de sistemas de georreferenciación. Esto sí es con la data que ya me proporcionaron. Como ven, les presento el promedio anual. Les voy a presentar solamente 3 delitos de homicidios. Como ustedes están viendo, aquí está por provincias y marcado pues con un mapa de colores las provincias más afectadas al día de hoy. Como ven, Guayas y Pichincha, toda la costa, son realmente los centros donde los lugares donde los delitos están más altos. Esto es en el caso de robo a personas, se repite un poco la fórmula, toda la costa, Guayas y Pichinchas, y esta pues es mi última lámina con extorsiones, lo que reitero, conocemos coloquialmente en Ecuador como vacunas. Vemos por ejemplo que en la provincia de Pichincha, donde está la ciudad capital, pues es uno de los lugares donde más extorsiones se dan. Con ello, respetando el tiempo, pues yo quiero agradecerles y pues estoy a sus órdenes para la sesión de preguntas cuando sea el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Cuesta. Para continuar, tenemos el siguiente tema titulado Análisis del efecto de la implementación de la tabla de cantidad de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la ciudad de Guayaquil 2011-2021, presentado por la economista María José Dueñas Macías. Quien es economista, se desempeña como financiero y administrativo, y su línea de investigación es socioeconómica y educación. Bienvenida, economista María José. Le cedo el uso de la palabra. Buenos días, ¿me confirman si se escucha? Te escuchamos. Ya. Un momento hasta que comparto la pantalla. Ahí me confirman si pueden ver. Se ve. Listo. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por la atención de antemano. Lo que yo voy a presentar es
en cierto sentido similar a lo que ha presentado mi colega Carlos. Creo que es un tema muy interesante debido a la situación que está pasando el país. Y bueno, como lo dice el título, es un análisis del efecto de la tabla de drogas en las aprehensiones de Guayaquil específicamente en el periodo 2011 hasta 2021. Antecedentes. Bueno, en este sentido la verdad no tengo mucho que agregar a lo que ya dijo Carlos. Efectivamente, nos encontramos por una oleada de violencia bastante fuerte que no se vivía probablemente es la primera vez que sea tan fuerte. Y en este caso vemos homicidios, también narcotráfico. Y nace esta propuesta, esta idea de que todo esto nace a raíz la, de la implementación de la tabla. Entonces, ¿qué es la tabla? La mal llamada tabla de consumo es la tabla de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Es una tabla que nos permite diferenciar a los consumidores de los narcotraficantes. Es decir, nos da un límite de cuánto es permitido portar para el consumo y a partir de eso lo otro sería sancionado. Esta tabla se divide en dos, los estupefacientes y los psicotrópicos. Por un lado tenemos los estupefacientes, que son el clorhidrato de cocaína, la marihuana, base de cocaína y heroína. Y por otro lado están los psicotrópicos, como es MDA, éxtasis, etc. Para este estudio solamente vamos a tener en cuenta los estupefacientes, ya que los psicotrópicos no se representan ni el 0,01% de la droga decomisada en Guayaquil. La problemática, como ya mencioné anteriormente, es un desconocimiento en lo que significa la tabla, en los efectos que ha tenido en los índices de criminalidad, en los niños, porque es algo que se dice bastante, que esta tabla ha sido un impulso para que los niños puedan consumir drogas. Sin embargo, no hay evidencia que demuestre causalidad entre la tabla y el índice de criminalidad. Es por eso que nuestro objetivo es analizar el efecto de la implementación de la tabla de cantidad de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las aprehensiones de Guayaquil desde el 2011 hasta el 2021 para determinar si efectivamente todo esto que se dice de la tabla es verdad. La metodología para esto de aquí ha sido un análisis de quiebra estructural y cambios de tendencia. Es decir, primero vemos si la forma en la que han ido evolucionando las variables ha tenido un quiebre en el 2014, que es cuando se implementa la tabla, y si este quiebre nos lleva a un cambio de tendencia. Al ser un problema de carácter público, nosotros nos dirigimos a diferentes instituciones gubernamentales para que nos puedan proveer los datos. La primera fue el Ministerio de Gobierno, que sí nos pudo proveer datos, sin embargo, estos eran simplemente desde 2016 hasta 2022, cosa que a nosotros no nos sirve mucho, ya que la tabla fue implementada en 2014. Entonces lo que ellos nos decían era como que si queremos datos de antes de 2016, teníamos que ir UPC por UPC a pedir estos datos. Los UPC son unidades policiales comunitarias, que son, como ya mencionó también mi compañero, son bastante pequeñas y encontramos muchísimas. Entonces para nosotros ese trabajo de ir UPC por UPC pidiendo la información no era algo que podíamos hacer. Siguiente, nos dirigimos al Consejo de la Judicatura, que también nos pudo ofrecer una base de datos que la verdad era bastante buena, bastante rica. Sin embargo, los datos nos lo ofrecieron de 2014 a 2021, ya que antes de eso parece que no llevaban registro. También nos presenta un problema porque nosotros queríamos comparar un antes y un después. Finalmente nos dirigimos a la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Judicial, donde podemos encontrar ya los datos que es con los que hemos estado trabajando, que es el peso decomisado y las intervenciones policiales en el periodo de tiempo que ya mencionado, desde 2011 hasta abril de 2022. Sin embargo, nosotros solo lo cortamos en abril de 2021. Para nosotros es muy importante mencionar que la pandemia COVID claramente tuvo un efecto en las variables que vamos a estudiar. Es por eso que nosotros lo que hicimos fue usar visualización para poder trabajar estos datos y que no nos queden como outliers. El análisis de datos, como ya mencioné, es un quiebre estructural. Primero hacemos una prueba de Wald para ver si efectivamente existe este quiebre y después una prueba de Siebert-Andrews para ver dónde está el quiebre, es decir,
si es en el periodo que nos interesa o si se da antes o después, ya que puede verse alguna otra situación. Y posterior a esto, hacemos un análisis de cambio de tendencia con la prueba de Choate. Muy bien, los resultados. Tenemos aquí los resultados del total de droga decomisada. Como pueden ver, sí son estadísticamente significativos y se nota un poco en los gráficos, tanto para el quiebre estructural como para el cambio de tendencia. Por otro lado, tenemos también la heroína y la marihuana, donde en cambio es todo lo contrario, no existe un quiebre estructural y por ende tampoco existe un cambio en la tendencia. Sin embargo, cuando los estudiamos todos como un todo, en el total de drogas decomisadas, sí es más notorio tanto el quiebre como la tendencia que la podemos ver aquí en el gráfico. Es importante mencionar que para este estudio se usó un margen de error de 5%. Entonces, para nosotros, por ejemplo, que al 10% es estadísticamente significativo, para nosotros no significa mucho. Ahora las intervenciones policiales. Las intervenciones policiales son, no se calculan por número de personas aprendidas, en ese caso no tenemos los datos, sino por el número de veces que la policía hizo estas intervenciones donde pudieron decomisar la droga. En este caso sí es mucho más notorio el cambio en la tendencia y también el quiebre estructural para todas las variables, o sea, para todas las drogas, base de cocaína, clorhidrato, heroína y marihuana. Y como era de esperarse, si las estudiamos como un todo, también es un cambio y es bastante notorio que es en el periodo que a nosotros nos interesa, más o menos final de 2014. Otra cosa que es muy interesante de estudiar es cómo se distribuyen las drogas por cada intervención. Podemos notar aquí que antes de 2014 parece que el clorhidrato de cocaína es el porcentaje más fuerte. Sin embargo, empieza a tomar fuerza la heroína. Ahora, esto no podemos decir que se debe a la tabla, debido a que estos años también coinciden con la popularización de la H. Si no están familiarizados, H es una droga muy fuerte que se consume aquí en Ecuador. Esa especialmente se la puede encontrar en calles o colegios. Es extremadamente barata, cuesta 50 centavos de dólar un gramo. Y el problema con esto es que son los residuos de la heroína que están mezclados con otros elementos como son el veneno para ratas o cemento, que son cosas extremadamente dañinas para la salud. Entonces, es una droga relativamente nueva, no ha sido tipificada en la ley. Cuando se hacen las intervenciones policiales y se decomisa esta droga, se la tipifica como heroína, lo que hace que haya un aumento en las intervenciones en las que se ha encontrado heroína. Si bien todavía es un trabajo en curso, ya tenemos ciertas conclusiones parciales. La primera es que podemos notar que sí existe un cambio en la tendencia de la droga decomisada, en el sentido de que parece que se está decomisando más droga, a pesar de que en las intervenciones policiales la tendencia parece relajarse un poco. Entonces, basándonos simplemente en esto que hemos dicho aquí, podríamos decir que la permanencia de la tabla es algo que no se debe considerar, se debería eliminar. Sin embargo, como ya mencioné, hay otras variables que se deben tener en cuenta. Entre estas está la regularización de la H en la ley, es decir, que se le incluya para así poder tener un panorama más completo de con qué estamos lidiando. Adicionalmente, en lo que falta del estudio, nos gustaría incluir más variables sociales que son bastante difíciles de conseguir debido a, como ya mencioné en la metodología, las fuentes de información que tenemos, es un poco difícil acceder a fuentes de información a pesar de que son instituciones públicas. Por otro lado, otra cosa que se debe tener en cuenta es la rehabilitación. Y esto va más allá de los estudios que se pueden llegar a hacer o las líneas de investigación que esto abre, sino más bien al bienestar de las víctimas del narcotráfico, que son los consumidores. Se supone que la ley dicta que con esta tabla ya se puede diferenciar a los consumidores de los traficantes y que una vez que se ha detectado a estos consumidores, el gobierno está en la obligación de ofrecer rehabilitación. Sin embargo, conocemos por muchísimos casos que esto no es lo que pasa. Simplemente los consumidores se los deja libres y ellos siguen consumiendo
y la verdad es que no se está logrando el objetivo de la tabla. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, queda atenta a la sesión y si no, aquí están nuestros correos. Muchas gracias. Excelente exposición, economista María José. Bien, continuamos. La siguiente investigación está titulada Detección de burnout y calidad de vida en el trabajo en personal administrativo universitario, presentado por la licenciada Guadalupe Montserrat Ibarra Rentería, quien es licenciada en Psicología en la Universidad de Guadalajara. Tiene un diplomado en terapias de tercera generación con énfasis en terapia de aceptación y compromiso, y bueno, fue estudiante de la maestría en Psicología con orientación en calidad de vida y salud. Se desempeña laboralmente en un puesto de relaciones humanas en una mueblería local, Casa Ruiz, y es encargada de la realización de perfiles de puesto y contratación de personal. Sus líneas de investigación son psicología laboral y psicología educativa. Entre las investigaciones que ha realizado en los últimos años se encuentra gestión de factores psicosociales y estrés para la mejora de la salud laboral en trabajadores de México, prevalencia y propuesta de intervención de síndrome de burnout en trabajadores de salud mexicanos debido a la pandemia COVID-19, estrés y factores de riesgo psicosociales en trabajadores de organizaciones gubernamentales en México, y desgaste psíquico, burnout, en estudiantes universitarios del sur de Jalisco. Bienvenida, licenciada Guadalupe, le cedo el uso de la palabra. Licenciada Guadalupe, ¿me escucha? Licenciada, ¿nos puede escuchar? Creo que no. Bueno, pasaremos a la siguiente ponencia en lo que se conecta la profesora. La siguiente investigación se titula Dinámica laboral en el sector restaurantero de Querétaro bajo la lente de los estudios multidisciplinarios sobre el trabajo, presentado por la maestra Rosa María Martínez Pérez, quien es licenciada en Psicología por la UPAEP, maestra en Historia, actualmente estudiante del doctorado en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Las líneas de investigación que maneja son estudios laborales en la industria de alimentos e historia de la alimentación. Las últimas investigaciones que ha realizado son informes finales en el recetario de cocina Excelsior, 1943, en el contexto social y político y económico de México. El sorteo y el recetario del periódico Excelsior, Mercadotecnia y cocina dirigidas a las mujeres, 1943-1946, y ha sido colaboradora en proyecto financiero, caracterización del perfil fenólico y efecto anticancerígeno de diferentes extractos crudos y blanqueados de quelites endémicos presentes en la dieta tradicional mexicana, y múltiples ponencias como lo son salud física y mental en chef, instructores de estudios gastronómicos de nivel licenciatura, nuevos desafíos en el trabajo debido al impacto de la crisis por COVID-19 en el sector gastronómico de México, y las microempresas del sector gastronómico queretano durante la pandemia COVID-19 en la óptica de los nuevos estudios laborales en América Latina. Sea bienvenida, maestra Rosa María Martínez. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Les suplico paciencia si ven que me desconecto tantito. Está un poquito inestable el internet aquí en la universidad. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por su amable atención.
Ya el ingeniero nos hizo favor de leer el título de la presentación. Esta presentación está vinculada también a mi trabajo de tesis doctoral que se encuentra actualmente en la etapa de sistematización de los resultados del trabajo de campo. Y bueno, también soy profesora en la carrera de gastronomía. En este sentido, el proyecto está registrado por parte de la Facultad de Filosofía. Fue registrado en 2021 el proyecto de investigación que voy a presentar, que no es el proyecto de la tesis, sino es un proyecto registrado ante la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se registró en 2021, es un proyecto que ya se culminó y una servidora fue la responsable del proyecto con 4 colaboradores docentes. De estos 4 colaboradores docentes, una era la chef Beatriz Díaz y otro el chef Francisco Juárez, que son chefs instructores de aquí, de esta carrera de gastronomía, y también nuestra coordinadora de carrera, que es la maestra María Eugenia Barbosa, y la maestra Daniela Martínez Parentelanda, que es miembro del Colegio de Profesores de la licenciatura en gastronomía de la Facultad de Filosofía. También contamos con 2 colaboradores estudiantes de 7º semestre, y este proyecto contó con financiamiento interno por parte de la universidad, de manera que así tuvimos los recursos para llevarlo a cabo. El informe final del proyecto fue aprobado por el Consejo Universitario el 23 de abril de este año, entonces es un proyecto que apenas el enfoque de los micronegocios de venta de comida aquí en Querétaro, pero específicamente nos enfocamos en la región norte de la ciudad, del municipio de Querétaro. Esta zona norte es una zona relativamente reciente, tiene algunas décadas, más o menos unas 3, 4 décadas de que fue urbanizada. La ciudad de Querétaro se mantuvo más o menos igual en sus dimensiones a lo largo de siglos, pero entre los años 50, 60, 70 empezaron a llegar las industrias, empezó a crecer la ciudad, y en los años 80, sobre todo en el 85, cuando el sismo de la Ciudad de México, la migración empezó a aumentar de forma exponencial. Entonces tenemos que la zona norte de Querétaro es una zona muy vibrante, llena de gente, pero también encontramos grandes contrastes sociales. Y nuestra temporalidad se centró en tener una visión antes, durante y después de la pandemia. Desde la perspectiva laboral, tuvimos varias dimensiones que estudiar. En primer lugar, la subjetividad de las y los trabajadores de estos micronegocios, algunos micronegocios ubicados en el elemento de la toma de decisiones, porque los negocios que venden alimentos están sujetos a situaciones de emergencia cuando tienen clientela y tienen que servir los alimentos rápido y sucede algún imprevisto. También nos enfocamos en las condiciones y medio ambiente del trabajo y los riesgos psicosociales del trabajo en cuanto a estas personas que laboran en este tipo de establecimientos. Y por último, hicimos un contraste relativo al trabajo y el consumo de la clientela en estas zonas tan disímbolas como son las colonias populares que se encuentran al norte de la ciudad, digamos la colonia Villas de Santiago, que queda cerca de la Universidad Tecnológica de Querétaro, pero que es una zona de clase media baja, una colonia para clase trabajadora, y más hacia el noreste encontramos, encontramos la zona de Juriquilla, que es reconocida como un lugar pues de muchos recursos. La justificación se encuentra en el hecho de que en los estudios laborales encontramos
un enfoque muy centrado en los trabajos clásicos, que entendemos por trabajos clásicos aquellos que están centrados sobre todo en la producción fabril. Encontramos estudios tan antiguos como, por ejemplo, podría ser las menciones que hace Adam Smith en La riqueza de las naciones en 1776, al referirse a una fábrica de alfileres. Y así, los estudios del trabajo los vamos a encontrar en el siglo XVIII, XIX y XX, muy enfocados en las fábricas, en la producción manual, en la manufactura. Pero es a mediados de los 80s que Marek Korczynski evidencia un giro en la investigación. Las y los investigadores empiezan de pronto a fijarse que hay otros trabajos que son no clásicos y que se refieren sobre todo a los servicios. Por ejemplo, los servicios de salud, los servicios educativos, los salones de belleza, etcétera. Y desde luego dentro de esto se encuentra el servicio gastronómico, el servicio que se brinda en un restaurante, en una fonda, en un lugar de comida rápida, aquí en México a lo mejor una taquería, una tortería, etcétera. Y sobre este rubro de los servicios gastronómicos hay muy poco camino andado. Entonces, es una beta por explorar muy importante. El planteamiento del problema, sobre todo, estuvo centrado en el hecho de que hay un antes y un después de la pandemia. Encontramos que antes de la pandemia ya había una situación estructural difícil en términos económicos para la población, pero bueno, mal que bien, iba la gente saliendo adelante con todo y esta problemática. Pero al llegar la pandemia encontramos un punto de quiebre en donde el cierre de negocios, aunque los de alimentos estuvieron exentos de un cierre total, pues afectó a las familias. La enfermedad también. Hubo personas que enfermaron, hubo personas que perdieron a sus familiares, hubo personas que sus ahorros los invirtieron en no permitir que su negocito de comida decayera, etcétera. Y al terminar la pandemia, en la pospandemia, muchos negocios ya no subsistieron, otros negocios lograron subsistir debido a que establecieron ese adelante, ya vienen arrastrando deudas y cargas porque no se han recuperado del todo. Los objetivos de este proyecto de investigación, en primer lugar, fue describir el trabajo en las cocinas de micronegocios gastronómicos queretanos en el contexto de la pandemia y pospandemia. También identificar cuáles eran las condiciones y medio ambiente de trabajo y los riesgos psicosociales del trabajo. Asimismo, comparar mediante el concepto de división sexual del trabajo la actividad laboral realizada por hombres y mujeres, que por cierto aquí encontramos que las taquerías, sobre todo lo que aquí en México llamamos tacos al pastor, que la base es el servicio de los tacos a través de un trompo de carne, que es como una vara, una vara de metal con láminas de bisteces puestos uno sobre otro, muy parecido a lo que se ofrecen en Medio Oriente en los tacos árabes. Bueno, ese tipo de taquerías son mayoritariamente masculinas. En tanto, los negocios que venden comida tradicional mexicana, antojitos mexicanos, son mayoritariamente femeninos. También quisimos identificar mediante el concepto ampliado de trabajo a estas personas actantes que, si no forman parte del equipo de trabajo, sí intervienen de alguna manera, como es el caso de la misma clientela, que es la que echa a andar el proceso de trabajo. En estos lugares de comida, sin el cliente no hay producción, y si no hay producción no hay trabajo. También identificar cuáles son las pautas de acción en la toma de decisiones en la cocina, cuando hay una emergencia, cuando hay una situación imprevista. Nuestro supuesto de investigación es el siguiente, que la pandemia por COVID-19 creó afectaciones en los micronegocios de servicios gastronómicos de Querétaro en el personal. Estos influyeron en los procesos de trabajo e impactaron de forma positiva o negativa, según la manera en que establecieron su relación con la clientela en la nueva normalidad. Los efectos de esta crisis aún se mantienen de forma parcial en el trabajo de este sector. Es curioso mencionar que hubo algún negocio
en el cual nos dijeron que la pandemia los benefició porque al vincularse con las plataformas de reparto a domicilio, como es Uber Eats, Rappi, Didi, sus ventas aumentaron, en tanto que otros negocios no pudieron superar la pandemia debido a que estaban muy inclinados en el consumo en el lugar. La metodología que utilizamos fue Quanti-Quali, con base en las técnicas de la entrevista, con encuesta, observación participante y no participante. Los resultados que encontramos fueron que la pandemia alteró la rutina laboral y afectó a personas trabajadoras y propietarias en sus ingresos. Es decir, aun cuando hubo negocios que diseñaron estrategias productivas como fue el vínculo con las plataformas de reparto o establecer redes de WhatsApp o por otros medios para que la clientela pudiera comunicarse y hacer sus pedidos, o llamar para pedir y recoger en el lugar sin consumir en el establecimiento, etcétera. Pues de todos modos se vieron afectados al menos en la primera etapa, ¿no? En las etapas de adaptación a la crisis. Y también encontramos que los procesos de trabajo cambiaron en la pospandemia, que los procesos de trabajo, los procesos también de producción, algunas normatividades en cuanto a higiene se conservaron. Desde una pandemia en años anteriores se conservó, por ejemplo, el uso permanente de gel. Siempre van a encontrar en los negocios de comida un frasquito de gel, un dispensador de gel. Y bueno, aunque ya no lo vemos aquí en cuanto a la toma de decisiones, lo que fue el aspecto de toma de decisiones, se aplicaron encuestas a estudiantes de gastronomía y egresados de gastronomía de aquí de la carrera de la Universidad Autónoma de Querétaro, para ver en sus respectivos trabajos cómo se enfrentan a las decisiones, y encontramos que en la mayor parte de los casos reaccionan de forma rápida y eficiente para enfrentar aspectos imprevistos que llegaron a tener tanto antes de la pandemia como durante la pandemia en el periodo pues, que han estado trabajando. Los resultados de esta investigación fue un artículo arbitrado internacional en coautoría de pues, quienes estuvimos trabajando en este proyecto de investigación, y también 4 ponencias que se presentaron en un congreso internacional, así como 2 ponencias nacionales. Y bueno, con este último comentario yo termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosa Martínez. Bien, continuando, vamos con la siguiente investigación titulada La gestión del patrimonio cultural en la Argentina, estado de la discusión acerca de modelos tradicionales y modelos posibles, presentado por la licenciada María Cecilia Báez, quien es doctorando en Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, especialista en Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo, Orientación en Patrimonio y Artes Visuales por la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Derechos Económicos, Sociales y Culturales por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña desde el año 2002 hasta la actualidad como docente de Sociología del Ciclo Básico Común para Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, desde el año 2021 hasta la actualidad como docente de Sistemas Administrativos en la carrera Licenciatura en Administración en la Universidad de Buenos Aires, desde el 2022 a la actualidad como directora de la revista Administración Creativa Cultural, del 2016 a la actualidad como secretaria técnica del Observatorio Cultural y del 2015 a la actualidad como consultora de organizaciones públicas y privadas. Sus líneas de investigación son cadenas de valor del patrimonio mundial, epistemología del patrimonio cultural.
Dentro de las investigaciones que ha realizado en los últimos años, del 2022 a la fecha, ha sido coordinadora del trabajo de investigación Gestión Cultural Municipal en la Argentina, y del 2018 al 2020, investigadora a cargo de la elaboración de la encuesta sobre género y poder en empresas recuperadas, proyecto PROPAI del Centro de Estudios Organizacionales, y investigadora externa del programa di Ricerca Internazionale Italia-Argentina del 2018 al 2019. Sea bienvenida, licenciada María Cecilia, le cedo el uso de la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes acá y buenas tardes, ahí seguramente es de mañana todavía. Espero que estén muy bien. Mis disculpas porque las primeras ponencias no pude escucharlas, justo estaba terminando de dar clases. ¿Se me escucha bien? ¿Con claridad? La escuchamos bien. Muy bien, genial. Y bueno, y he tenido el gusto de escuchar las últimas, así es que bueno, súper interesantes. Bueno, yo me especializo, como decía recién Luis Felipe, en gestión del patrimonio cultural. Actualmente estoy trabajando sobre lo que es el patrimonio cultural mundial mediante la Convención de 1972, el que ingresa a la lista de patrimonio mundial. Lo que son los sitios, lugares históricos, los conjuntos, bueno, los espacios que dan cuenta del hábitat humano en ciertos lugares de la Tierra. Bueno, y estos bienes tienen una consideración como bienes con características universales, únicas, y bueno, de esto voy a hablar un poco, quizás de forma crítica, pero bueno, haciendo como más que nada el recorrido desde la Argentina. Bueno, el patrimonio cultural, tal como les están viendo en pantalla, bueno, aportan a la construcción y dan significado a prácticas sociales en un territorio, ¿no? Nosotros en la Argentina, nuestro patrimonio cultural empezó siendo un instrumento del Estado para empezar a hablar de una única identidad nacional, a pesar de todas las naciones que habitaban en el territorio, al momento de constituirse como tal, ¿no? Entonces, bueno, en ese primer momento en nuestro país, y creo que es parte de lo que es América Latina en general, voy a tratar después de comentarlos en unos cuadros que fui armando. La mayoría de los gobiernos utilizó este patrimonio, digamos, primero, como un solo patrimonio, sin pensar en la diversidad, algo que sí nosotros estamos pensando actualmente, y promoviendo prácticas también que no atenten contra la existencia de esa diversidad. Pero bueno, a principios del siglo pasado, del siglo XIX, nosotros en nuestro país el patrimonio se usaba justamente como una imagen de la Argentina que pensaron las generaciones y las clases sociales que en ese momento estaban a cargo del Estado. Entonces, pero bueno, el patrimonio pensado desde construcciones, desde sitios, desde monumentos, se empezaron a armar lo que se dice tradicionalmente el panteón de los héroes que forjaron la historia argentina, y supongo que también la mayoría de los casos que fueron forjando las identidades de los estados en toda América. Entonces, nosotros, bueno, en ese momento veíamos, por ejemplo, los bustos, los monumentos a la bandera, el monumento, los primeros museos, teníamos como una mirada muchísimo más desde la historia, una historia escrita en función a lo que era, digamos, el ideal de ciudadano en ese momento, ¿no? Y dejaba fuera de esa historia, de ese relato, a todos los habitantes, a los pueblos originarios sobre todo, en el territorio, los dejaba por fuera porque tampoco en ese momento eran considerados como
portadores de cultura, pensando en esta mirada más racionalista, en esta mirada más positivista, ¿no? Nuestros pueblos tradicionales, nuestros pueblos originarios, en su mayoría eran vistos no como civilizaciones, sino como en la contrapartida de esta civilización, eran vistos como los bárbaros del territorio, y que requerían de cierta educación y que requerían culturizarse. Entonces, en esta primera etapa, el patrimonio operó, digamos, como un homogeneizador social e identitario. Durante una segunda etapa, a partir de los, empezando el siglo, promediando los años 50 del siglo XIX, cuando se empieza a crear, digamos, otras carreras de ciencias sociales como la antropología. Yo no sé si alguien de ustedes es antropólogo o antropóloga por acá, no escuché eso. ¿Se escucha? Sí, la escuchamos. Hola. Ah, bien. Sí. No sé. ¿Sí? ¿Hay antropólogos o antropólogas? No. No, bueno, acá se crea la carrera de antropología en los años 50 de 1900, y con la creación de la carrera empezaron a incorporarse, digamos, otras miradas sobre lo que era el patrimonio, ¿no? Y también que habían productores de cultura, digamos, por fuera de estos relatos oficiales promovidos por la historiografía. Bueno, desde la historia se saltó también a una mirada, que eso lo salté, ¿no? Se saltó una mirada que tenía que ver con la construcción edilicia, que fue también una marca dentro de lo que era considerado patrimonio, que se consideraba patrimonio, que la mayoría eran las construcciones monumentales y las construcciones con un estilo característico de la migración europea en el continente. Pero bueno, en Argentina en particular tuvimos mucha migración italiana, por ende toda esa valoración, toda la construcción, digamos, de lo que eran las ciudades acá en Argentina, tenían esa impronta europea o también española en las construcciones de las casas, ¿no? Entonces, desde ahí se pasó a esta mirada mucho más antropológica, con la existencia, se empezó como a dar cuenta de las producciones de los pueblos originarios en el territorio, y se sumó entonces como una mirada, puso más en el centro de atención esta carrera, una mirada que apuntaba a tener más un carácter expositivo de lo que se iba descubriendo, ¿no? Las vestimentas rituales, las vasijas, las pinturas que se hacían en las caras, empezaron a documentar, y bueno, fue una etapa, digamos, que si bien se incorporó otras miradas y otros sujetos como productores de cultura, también empezó a tener fue una etapa marcada por una cuestión de muestras, ¿no? Mostrar colecciones en ese momento. Y ya acercándonos hacia los 70, con esta mirada sobre el turismo, la posibilidad del desarrollo de los transportes, de las nuevas tecnologías, se empieza a avanzar hacia una mirada sobre el patrimonio ya en relación con el territorio. Entonces, al vincularse con el territorio, empezamos a tener el reconocimiento de diferentes patrimonios, que tan diferentes finalmente no eran, como vamos a comentar después, que hablaban sobre los soportes, digamos, de la vida colectiva, ¿no? Caminos, ruinas, las reducciones jesuíticas, los testimonios, digamos, en paredes de las reducciones jesuíticas que teníamos, ¿no? Entonces empezó a tener en cuenta el territorio y a contar un relato sobre ese territorio y las personas que lo habitaban en ese momento. No así, naturalizando quizás relaciones de poder y dominación en estos territorios. Y así llegamos también de a poco a los 90, donde se empieza a pensar más en una mirada del patrimonio como un bien que promueve o que permitiría a largo plazo el desarrollo de un desarrollo económico, digamos, ¿no?
Bueno, esto ya lo había comentado. Entonces, en ese momento también, allá por el año 2000, nosotros tuvimos una convención en donde en donde reformamos nuestra Constitución, y se incorporó en un articulado con carácter constitucional todos los pactos, todas las convenciones a las que nosotros habíamos adherido, como se incorporaron, digamos, al régimen jurídico con nivel constitucional, y después hubieron leyes específicas, un corpus de leyes que lo que permitían era trabajar hacia un ordenamiento integral del territorio y hacia una puesta en valor, rehabilitación de estos patrimonios, de estas construcciones que habían acá en la Argentina, ¿no? Entonces, había también, además de esta disposición, digamos, estas medidas jurídicas que se fueron dictando, disposición de recursos para lograr esos objetivos de protección, conservación, rehabilitación, para que sean legadas estas piezas, digamos, estos sitios a las generaciones siguientes, ¿no? Esto requirió también que se empezara a demandar a la sociedad, a partir de esto, empezar a demandar la existencia de un profesional más idóneo, más formado, que pudiera trabajar en la implementación de todo lo que decía la norma, digamos, con respecto a estas tareas de protección, conservación, y que además administrara los recursos para poder llevar adelante todas estas acciones, ¿no? Entonces ahí se empezó a hablar también y se empezó a formar allá por el año 2000, a nivel universitario, se empezaron a crear carreras de gestión cultural, ¿no? Porque es difícil hablar sobre el sector cultural sin pensar también, más allá de estos espacios, de estos sitios, de las prácticas que se generan alrededor de los sitios, los recursos. También se empezó a pensar en esta cuestión de los derechos, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales que en el año 66 se empiezan a definir con mucha mayor fuerza, y que en el caso específico de los derechos culturales se empiezan a operacionalizar, digamos, en la Declaración de Friburgo, donde se empieza a decir, bueno, este acceso a la cultura se trata de esto. Pero bueno, hay una cosa muy importante, y es que los derechos económicos, sociales y culturales, a medida que fueron siendo de cumplimiento efectivo, digamos, en los diferentes países, lo que hicieron es empezar a poner sobre el tapete la interdependencia de derechos, ¿no? Empezaron a hablar sobre los derechos culturales, sí, muy bien, pero los derechos culturales tienen que ir ligados al cumplimiento, al acceso, digamos, a una buena vida, a los derechos económicos y a los derechos sociales, ¿no? Entonces, eso complejizó un poco el panorama, y la gestión del patrimonio tenía que contemplar todos esos aspectos, ¿no? Entonces, más allá de la manifestación cultural, la de la práctica, del acceso, digamos, también a esto que le decíamos la ciudadanía cultural, ¿no? A esto de pensarnos, ponernos, ser sujetos históricos, y a través de nuestra cultura, vehiculizando todas estas acciones a través de nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, hubieron como toda una serie de leyes que daban cuenta, digamos, de estos cambios, de esta complejización de lo cultural, porque estaba ya ligado a lo económico y social, y se empezó a pensar, digamos, esta cuestión de la ciudadanía cultural con el propósito de lograr una mayor equidad, ¿no? Hay una cuestión acá como muy importante, ¿no? Bueno, ahí yo complejizo también en este aspecto el ingreso a la lista de los patrimonios mundiales, ¿no? De los sitios que ingresan a la lista del patrimonio mundial. La cuestión de los ingresos a la lista de patrimonio mundial, porque en ese momento las directrices contemplaban que un buen manejo del patrimonio podría lograr el desarrollo económico del lugar frente a la ausencia de otras posibilidades, ¿no? Del acceso a trabajos tradicionales,
industriales o de economías primarias como la nuestra de agroexportadora, digamos, ¿no? Entonces los sitios empezaron a revalorizarse con el objetivo de atraer turistas, sobre todo los que ingresaban a la lista mundial, estaban bien claros cuál era el rol que tenía que tener la comunidad en estos ingresos, ¿no? La comunidad era la organizadora o la coorganizadora o la impulsora del ingreso a la lista de los bienes. Sin embargo, bueno, en el caso de la Argentina en particular, los casos que yo tomo como ejemplo, que son 4 de las 11 declaratorias que tenemos de patrimonio mundial mediante la Convención de 1972, que también incluye el patrimonio natural y patrimonio mixto, yo solamente tomo lo que es cultural, ¿no? Empezamos a tener toda una serie de problemáticas. ¿Por qué? Porque la comunidad empezó a ser excluida de estos procesos de decisión, de cómo se iba a organizar y de qué manera se iba a hacer ese desarrollo económico, ¿no? ¿Quiénes iban a ser, quiénes iban a acceder a este desarrollo económico, ¿no? Entonces, bueno, hubo toda una problemática porque las comunidades quedaron exentas, empezaron a actuar solamente los gobiernos y realizaban las presentaciones ante la UNESCO. Entonces, al no haber acuerdos con la comunidad, quedaron excluidas estas cuestiones de las buenas prácticas que daban legitimidad a los manejos del patrimonio, ¿no? Y acá hay una cuestión como fundamental, ¿no? Habíamos teóricamente en los diferentes momentos, habíamos superado esta mirada del patrimonio desde delineado como un único patrimonio, se empezaba a incluir la diversidad, pero sin embargo llegamos a esta época, al siglo XXI, y seguimos teniendo las mismas problemáticas con el tipo de patrimonio que se ingresa a la lista mundial, ¿no? Y tenemos el otro problema, la otra variante, que es el tema del turismo. En el trabajo más grande yo lo que hago es una evaluación de las cadenas de valor de ese patrimonio cultural, y las cadenas de valor, pero no desde la mirada más de Porter, que viene más desde el lado económico, sino desde la mirada más desde la arqueología. Es una mirada que incluye a los actores gubernamentales, a las comunidades y al turismo como parte de esa cadena de valor. Bueno, el eslabón que fue excluido de estos sistemas de gestión del patrimonio fue justamente el comunitario, ¿no? Entonces, ahí en un trabajo que hicimos con México sobre los parachicos con un compañero de Chiapas, dan cuenta también de las mismas problemáticas que nosotros tenemos acá. Tomé estos 4 sitios de patrimonio mundial con las mismas, con cuestiones recurrentes entre las 4, si bien las primeras declaratorias empiezan allá por los años 80, que es la de los sitios donde habían reducciones jesuíticas, acá tenemos las misiones jesuíticas, hasta lo que era el Capñán, que tenemos el Camino del Inca, que lo tenemos compartido con otros países, ¿no? Pasamos por las estancias jesuíticas también. Todas tienen una problemática, que es que las comunidades que están alrededor tienen trabajos informales en relación con la explotación turística, que no son dueños de guardar sus prácticas, tienen que exponerlas frente a ese turismo como si fuera un fetiche, y por otro lado siguen en condiciones de pobreza. Entonces, bueno, la cuestión era problematizar esto, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que surgieron era por qué después de tanto progreso desde la fundación del Estado con respecto a la noción de patrimonio hasta tener un patrimonio, una forma de gestión más vinculado con la ciudadanía cultural, seguimos teniendo el mismo problema de quiénes son los que definen qué es patrimonio cultural y quiénes son los que explotan ese patrimonio cultural, ¿no? Entonces ahí eso como en las directrices, hubieron varias directrices, 2008, bueno, la última fue del 2019, que fueron incorporando, digamos, otras emisiones para el Estado, en todas estaba la palabra desarrollo.
Entonces, si hablamos de desarrollo económico, digamos, ¿de qué tipo de desarrollo económico estamos hablando, ¿no? ¿Qué consideramos desarrollo en realidad? Y empecé por esa cuestión, ¿no? Entonces ahí hay otra cuestión paralela, ¿no? Porque cuando yo hablaba hace un ratito de este estado más positivista, más positivo, pensaba en Comte, que hablaba sobre una primera etapa, sobre la sociedad racional, la sociedad moderna, es positiva, porque está en ese estadio pensando de manera racional sobre las leyes de las cosas, ¿no? Y que llega a esto después de pasar por estadios anteriores, ¿no? Estadios como el teleológico, en donde decían, las personas todavía piensan en el poder de las cosas, en la magia, todavía adora el sol, todavía adora los mares, todavía adora a los ríos, a los bosques, a los productores de comida, ¿no? Entonces, a los proveedores, mejor dicho. Entonces decían, claro, este desarrollo en su momento, en los 50 más o menos, las Naciones Unidas decían que el desarrollo tenía que ser ese desarrollo económico, excluyendo, racional, excluyendo toda esa mirada que lo único que iba a traer era retraso, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque nuestros pueblos originarios quedaron por fuera de la posibilidad de acceder a este desarrollo. ¿Por qué? Porque todavía estaban creyendo en otros dioses totalmente diferentes a los que se promovieron durante la evangelización de América, ¿no? Entonces, claro, quedaron excluidos de esto de los motores del desarrollo. ¿Por qué? Porque adoraban cosas inertes. Que tenían que llegar a este estado positivo, pasando por un estadio metafísico que es de proceso de maduración de la duda hasta llegar al racionalismo. Entonces, esta mirada sobre el desarrollo lo que hace es incidir directamente sobre lo cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno todavía está adorando o creyendo en cosas que no son las aceptadas oficialmente a través de la Iglesia, o de las clases que dominan el Estado, entonces, si uno no puede pensar, no puede llegar a esto positivo, no es civilizado, entonces por ende no iba a poder acceder a tener un buen desarrollo. La cultura de estos pueblos, que no eran considerados racionales, quedaron excluidas de estos, digamos, de lo mostrable, de lo que era valorable en una sociedad, lo que era valorable mostrar como cultura, ¿no? Entonces, ahí quedamos con todos los pueblos originarios por fuera, nuestros pueblos criollos y sus prácticas, y quedaron solamente validados estos espacios en donde había una marca, digamos, de civilización, y que tenían que ver con estas construcciones, estos estilos de construcciones más foráneas, ¿no? Entonces, ya recién cuando en el año 2013 se suma la convención para el 2003 sobre el patrimonio inmaterial, que en realidad para mí deberían ir juntas, porque lo material es un soporte de lo inmaterial, de estos sistemas, de estos entramados de significados, ¿no? Entonces, se funda, digamos, esta convención en el año 2003, a la que adhiere también la mayoría de los países que adhirieron a la convención de 1972, entonces ahí se empieza como a visibilizar un poquito más esto, o a validar la mirada sobre la cultura, que incorporaba estas diferencias, ¿no? Entonces cuando se empieza a hablar de diversidad, a través de la otra convención de la UNESCO, cuando se empieza a hablar de diversidad, recién es que se empiezan a trabajar o a rearmar los relatos sobre estos sitios, pero desde una mirada mucho más crítica, ¿no? Las reducciones jesuíticas, en donde se explotaba también a los guaraníes, por ejemplo, o en la quebrada de Humahuaca, por ejemplo, que tenían un problema con el acceso al agua, y bueno, ahí hay muchísima... hay minas de litio. Entonces hay toda una complejización de la cuestión patrimonial, que no solamente está vinculada con esta mirada sobre el desarrollo, que algunos países latinoamericanos todavía sostenemos, a través de la negación de estos patrimonios de nuestros pueblos originarios, y del acceso a derechos de estos pueblos originarios,
Entonces, bueno, ahí como, eso es lo que pongo más que nada en problemas, ¿no? Que el desarrollo, que la mirada sobre el desarrollo condiciona qué es el patrimonio o qué es lo que es valorable universalmente dentro de lo que es la lista mundial como patrimonio cultural, ¿no? Entonces, acá empecé con un trabajo de empezar a mirar, bueno, cómo podemos revertir esto, y es en qué parte de esta cadena del ingreso de los patrimonios culturales en la lista mundial nosotros podemos realmente hacer algo desde la gestión pública, ¿no? Entonces, acá tenemos una manera en que empiezan a entrar los patrimonios a la lista tentativa de patrimonio que después se trata en las asambleas de la UNESCO, y acá hay una observación en esta primera parte, en donde dice, propuesta por ONG u organismo del Estado nacional o provincial del ingreso a la lista de algunos patrimonios, ¿no? Entonces, ahí empieza el problema, porque nosotros ahí no tenemos representadas a las comunidades. Cuando se habla de organizaciones no gubernamentales, en teoría, debería hablarse de organizaciones no gubernamentales que surgen de la organización de la comunidad. Bueno, eso no existe, excepto en algún caso del patrimonio inmaterial que ingresó hace muy poquito, en el año 2020, a la lista, si mal no recuerdo, que sí tiene el aval de la comunidad para que se lleve a cabo. Bueno, acá a nosotros no nos pasa eso, y por lo general ingresan por decisión de gobiernos frente a problemáticas que tienen que ver con los ingresos económicos de las provincias, ¿no? Entonces, esta fue la primera parte que bueno, ahora nos proponemos observar para poder hacer empezar a incidir en la manera en que es considerada la comunidad, ¿no? Y también pensando en que la comunidad debería ser de manera autoorganizada la que maneje lo que es un turismo sustentable en el largo plazo, ¿no? Bueno, acá yo les puse los objetivos que tenía para esta investigación, ¿no? Cómo es esto de la presentación, las presentaciones que se hacen frente a lo que es la CONAPLU, que es el vínculo con la UNESCO a nivel nacional. Analizar también los expedientes de postulación de cada bien, porque eso tampoco está claro, ¿no? Cuando uno dice el acceso a la información pública es fundamental para empezar a hablar de legitimidad de las decisiones, bueno, acá nosotros no tenemos estos expedientes, sí posteriormente se fue renovando la página de UNESCO, pero bueno, acá a nivel nacional nosotros no tenemos acceso a la lista a menos que vayamos a hacer una demanda con el apoyo o el aval de la universidad, para ver qué tan representada está esa comunidad dentro de esas postulaciones, ¿no? Y otra de las cuestiones que me parecieron como muy importantes al principio de esto, empecé a pensar en palabras que tenían que sí o sí estar marcando la estructura del trabajo, ¿no? Que es esta cuestión de la geopolítica, ¿no? Cómo se decide qué entra, qué mirada tiene el Estado, digamos, está todavía con una mirada colonizadora, digamos, no hay un proceso de decolonialidad como para empezar a pensar en todas las producciones y en todas las prácticas o los espacios forjados por los habitantes primitivos del país, ¿no? Porque de hecho la mayoría, ahora como van a ver en estos cuadros, de los patrimonios reconocidos a nivel mundial en toda América Latina son digamos, son patrimonios, productos que se van, estructuras, sitios, espacios históricos o conjuntos que se dan en el marco de la colonización, ¿no? Entonces, todo lo que entra después, las ruinas del Machu Picchu, las ruinas de acá, de las reducciones jesuíticas, bueno, tienen esa palabra, están descritas justamente como ruinas, ¿no? Por otro lado, es pensar en esta cuestión de la universalidad, ¿no? ¿Qué es lo universal? ¿Qué es lo valorable universalmente? Repensar eso porque lo valorable universalmente está muy vinculado con las nociones de desarrollo que hay, ¿no? O sea, nosotros pensemos que la cuestión del ecodesarrollo, desarrollo sostenible, surge justamente de América Latina para rebatir esta mirada sobre el desarrollo más economicista, más racional, que se había impuesto desde los países centrales,
luego de la categorización entre lo que era desarrollo y subdesarrollo, o primer mundo, segundo o tercer mundo, ¿no? Después de la Guerra Fría. Entonces, pensar en estos conceptos básicos que van a estructurar el trabajo, como el de identidad, como el de derecho, como el de la gestión pública, ¿no? Todos actuando en esto que nosotros pensamos necesario para conservar la diversidad cultural. Entonces, bueno, antes de empezar con el trabajo, y con esto ya les voy cerrando, antes de empezar con el desarrollo de todo este trabajo, que va a llevar un buen tiempo porque va a ser mi tesis doctoral, empecé pensando en un capítulo sobre el estado general de los procesos de acceso a la lista en toda América Latina, ¿no? De los bienes de toda América Latina, y bueno, con algunas preguntas que fueron como guías para ese capítulo en particular, ¿no? Digamos, esta cuestión de qué bienes están representando o son representativas de las identidades de los países latinoamericanos, ¿no? Hay una cosa acá, que este cuadro, las declaratorias desde el año 78 hasta el 2001 fueron variando muchísimo por regiones. Eso es una de las cuestiones que a mí me llamaron principalmente la atención cuando construía este cuadro, ¿no? De 100 patrimonios culturales de toda América Latina y el Caribe, que representan el 11-12% casi de los patrimonios culturales mundiales, lo empecé a mirar en relación a quiénes son los que tenían más patrimonios, más ingresos a la lista, ¿no? Más bienes. Entonces, Europa y América del Norte, con sus colonias, eran los que tenían más bienes culturales o tenían más representación, digo, acá ya vemos el primer desequilibrio, ¿no? Más bienes culturales representativos y universales, representativos del genio humano, y universales, ¿no? Considerados universales. Entonces nosotros se ve que muy universales no estamos porque no tenemos mucha representación en estas listas de patrimonio mundial. Pero bueno, lo más interesante de esto es que en 2 países de Europa, que son Italia y España, duplican y triplican casi la cantidad de los patrimonios culturales mundiales del total de América Latina y el Caribe. Eso me pareció como interesante también, ¿no? Otra de las cuestiones que empecé a mirar fue cómo, digamos, cómo fue todo este proceso, digamos, de ingreso a las listas, y a nivel mundial, y en qué relación estaba América Latina con respecto a estos ingresos mundiales, ¿no? Que siempre fueron muy por debajo de los 10 bienes que ingresaban a esta lista mundial, ¿no? Ahí fue como un poquito más al compás allá por el año 2000 con el proceso que le decimos de inflación patrimonial, que esto de la economía de la experiencia, esta mirada más sobre lo intangible que sobre los productos, que la gente decía, queremos viajar para conocer otros lugares porque importa más estas experiencias de vida que tener bienes materiales. Bueno, entonces ahí en ese año, en el año 2000, acercándose al año 2000, hubo un montón de declaratorias para promover este turismo mundial, ¿no? Y otra de las cuestiones, ya para cerrar, es que cuando empecé a mirar cada uno de los bienes declarados, ¿no? Los 100 bienes culturales específicamente, no tomé los naturales, repito, empecé a mirar y entonces hice una ponderación, una clasificación, una tipologización, mejor dicho, de los bienes que ingresaban a esa lista, ¿no? Entonces, ahí, para ver una comparatoria, ¿no? Los sitios patrimoniales legados de colonización, la mayoría de los bienes son ciudades históricas, con los primeros trazados después de la colonización. Los fuertes en Centroamérica. Después las iglesias tenemos por montones. Y los primeros poblados, digamos, ¿no? Y que esos bienes que daban cuenta del desarrollo de América Latina, porque eran bienes productos, digamos, de una mirada mucho más europeísta, no estaban en proporción con los sitios, digamos, los sitios que fueron descubiertos de la etapa precolombina. Entonces, esa mirada, digamos, me pareció como interesante, como para empezar a desmistificar estas nociones, digamos, que el desarrollo digamos, está
la mirada sobre la cuestión del desarrollo está libre de ideología, digamos, no hay una neutralidad valorativa, sobre todo en estos organismos multinacionales, no hay una neutralidad valorativa respecto de lo que es el desarrollo, ¿no? Quienes marcan lo que es desarrollo y subdesarrollo son los que marcan la línea de lo que es cultura y de lo que no es cultura. Entonces, visibilizar esto para empezar a actuar y empezar a pensar en detener los procesos de degradación que provoca el turismo en estos sitios de patrimonio mundial y en la necesidad de que las comunidades, que son las que tradicionalmente se asentaron alrededor de estos sitios de patrimonio mundial, empiecen a hacer las gestiones y la administración como para que el desarrollo económico sea realmente un desarrollo para las comunidades en el territorio y no sean el desarrollo económico para emprendedores inmobiliarios, aerolíneas internacionales o emprendimientos privados de extranjeros en estos sitios, ¿no? Y bueno, con esto, acá explico cómo dice la tipologización y la bibliografía utilizada para esta primera etapa, ¿no? Y bueno, finalizo con esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada María Báez. Bien, bueno, retomamos la investigación titulada Detección de Burnout y calidad de vida en el trabajo en personal administrativo universitario, presentado por la licenciada Guadalupe Montserrat Ibarra Rentería. ¿Se encuentra disponible, licenciada? Sí. Bueno. Sí, hola, muy buenos días. Leo nuevamente su síntesis curricular. Es licenciada en Psicología en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un diplomado en terapias de tercera generación con énfasis en terapia de aceptación y compromiso. Es estudiante de la maestría en Psicología con orientación en calidad de vida y salud. Actualmente tiene un puesto en relaciones, de recursos humanos en Mueblería Local Casa Ruiz, encargada de la realización de perfiles de puesto y contratación de personal. Sus líneas de investigación son psicología laboral y psicología educativa. Bienvenida sea, licenciada Guadalupe, le cedo el uso de la palabra. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a comenzar a compartir pantalla. Espero me digan si se puede visualizar correctamente todo. ¿Sí se logra ver? Se ve bien. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, el título de la ponencia es Detección del Burnout y calidad de vida en el trabajo en personal administrativo universitario. Este es un trabajo, actualmente yo curso lo que es la maestría, entonces este trabajo se deriva de mi proyecto de tesis, por eso también coloco los nombres de mis codirectoras. Bueno, actualmente voy a comenzar hablando un poquito acerca de cómo influye el trabajo en nuestra vida cotidiana. Nos proporciona lo que es seguridad económica, nos ayuda a crear un patrimonio, pertenecer a una institución o grupo, nos apoya en ser reconocidos y a final de cuentas pues es una autorrealización o logro y satisfacción personal. Entonces, el entorno laboral ha estado en constante cambio a lo largo de estos siglos. Ha habido modificaciones, crecimiento a partir de la revolución industrial, así como avances con base en la globalización. Esto ha ocasionado que crezcan las exigencias de las empresas hacia sus trabajadores como una manera de seguir el paso a este proceso de globalización, lo cual puede llegar a generar agotamiento físico, mental, trastornos del sueño, estrés crónico, entre otros. Poniéndolos un poquito en el contexto aquí de mexicano, pues en México hay arriba de 58 millones de personas que forman parte del sector económicamente laboral. El 68.6% forma parte del sector formal y el 22.8% forma parte del sector informal, que son pequeñas tiendas o pequeños puestos de trabajo. Los mexicanos actualmente trabajan un promedio de 2.555 horas anuales, que es un total de 93 días, dando como resultado 43 horas a la semana. Sin embargo, en estudios de la INEGI nos comentan que también lo que son los
Procesos de traslado de casa a trabajo también cuentan como horas laborales, por lo tal, los mexicanos estarían dedicando un total de 48 horas semanales a sus trabajos, que está muy por encima de lo que se recomienda actualmente. Esto, pues obviamente, ahondado a un entorno laboral que no sea favorable para ellos, puede afectar lo que es la calidad de vida dentro del trabajo y dentro de su salud mental puede llegar a ocasionar lo que es el síndrome de burnout. Como parte de sintetizar, bueno, como parte de dar a conocer estas dos variables, podemos decir que la calidad de vida en el trabajo tuvo sus orígenes en los años 70 y se presenta como una necesidad de humanizar estos entornos laborales debido a que en esa época eran muy pocos favorables para las personas. Había químicos e inclusive las estructuras no eran seguras y podían terminar en colisiones y grandes catástrofes. Entonces, por eso se da esta cuestión de humanizar los entornos laborales con una especial atención a los recursos humanos por lo que era el agotamiento mental, y a partir de aquí se centra en lo que es la satisfacción de las necesidades personales y de la parte laboral y se enfoca en el bienestar del trabajo, pero también haciendo énfasis en que los trabajadores se sientan cómodos. Este concepto, pues, lo vamos a retomar un poquito más adelante porque es parte del instrumento que nosotros estamos utilizando actualmente. El síndrome de burnout, pues, es un poquito más conocido. Fue fundamentado por Freudenberg en el 74 en población de trabajadores de un hospital psiquiátrico, y las mayores exponentes de este tema son Maslach y Jackson, las cuales definen el burnout como una respuesta prolongada al estrés. Y está lo que es el modelo tridimensional, en donde nos dice que el agotamiento emocional es la principal característica de este síndrome. Después de ahí viene lo que es la despersonalización y, por último, la realización en el trabajo se ve afectada. Como parte de nuestra justificación es que hicimos una revisión de literatura y en esta nos dimos cuenta que a partir de la pandemia, las principales poblaciones a las que se vieron dirigidas fueron lo que era el personal médico y el personal docente, principalmente por los aspectos del burnout. En México solamente existe un par de investigaciones relacionadas con ambas variables y en personal administrativo. Generalmente nosotros encontrábamos al personal administrativo dentro de lo que eran los criterios de exclusión. Por lo tanto, pues era una población que no se había tomado en cuenta y la cual también a partir de pandemia se vio afectada, ya que todo el papeleo que era realizado de manera física se les mandaba de manera virtual, y había muchas ocasiones en las que las personas, los encargados, les solicitaban trabajar horas extra. Entonces, ya hablando un poquito más en el estado de Jalisco, que es donde se está realizando la investigación, solamente se encontró una investigación, pero enfocada en lo que era la calidad de vida en el trabajo, dejando de lado lo que era el síndrome de burnout. Y además retomamos este personal y retomamos estas dos variables porque revisando un poquito el Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, nos dimos cuenta que el personal administrativo se ve reflejado en menor proporción en comparación con los mandos superiores y el personal docente, por lo cual pues es una población poco visualizada. Además, un aporte que se pretende realizar es que generalmente en la mayoría de los estudios que nosotros encontramos era que el síndrome de burnout era el que afectaba principalmente a la calidad de vida en el trabajo. Y nosotros lo que queremos demostrar es que hay una correlación específica entre ellos dos, o sea, a mayor calidad de vida en el trabajo, el síndrome de burnout no se va a ver presente o se va a ver disminuido, o si hay poca calidad de vida en el trabajo, el síndrome de burnout va a estar presente. Por ello, pues la presente investigación, nuestra pregunta es si la calidad de vida en el trabajo es un factor que predispone a los empleados a padecer el síndrome de burnout,
y nuestros objetivos es analizar la calidad de vida en el trabajo y el síndrome de burnout en este personal administrativo del centro universitario. Y como parte de los específicos, pues vamos a analizar los datos sociodemográficos, ya que el personal administrativo tiene principalmente mujeres ejerciendo esos puestos, evaluar la calidad de vida del trabajo y la presencia del burnout y después realizar una correlación para ver si hay. Y por lo tanto, nuestra hipótesis se basa en que la calidad de vida en el trabajo sí es un factor predisponente. Parte de nuestro diseño es una investigación cuantitativa, no experimental, es de corte transversal y va a ser un diseño correlacional. Nuestros participantes fue el personal administrativo sindicalizado de las 15 coordinaciones y divisiones del Centro Universitario del Este del Sur. Y actualmente, pues, estos son los criterios de inclusión y de exclusión, en que sea específicamente personal del área administrativa, que no importa la carrera de la que provengan, que deba de estar activo por lo menos un mínimo de antigüedad de 5 años dentro de la institución, y debe ser una población adulta de entre 27 a 59 años. Y obviamente los criterios de exclusión, pues, que pertenezca al área docente. Y por la cuestión de ciertas investigaciones, nos tomamos a la tarea de retirar también a las personas que tenían el fallecimiento de algún familiar en un periodo de 6 meses o que estuviera consumiendo algún tipo de fármaco para disminuir el estrés, la ansiedad o la depresión. Entonces, al final quedamos con una población de 26 personas, ya que de un total de 231 personas, directivos eran 75, operativos 52, temporales 1, docentes 59, de muertes recientes en la familia había sido 16 personas y el uso de fármacos y antidepresivos había 2. Los instrumentos que utilizamos fue la escala de calidad de vida en el trabajo, que es CBT-Goizalo. Actualmente se está también fabricado aquí en México, fue estandarizado en población mexicana, pero en población mexicana fueron en médicos, y también salió de un proyecto de tesis de la Universidad de Guadalajara. Esta evalúa lo que son 7 dimensiones de la calidad de vida en el trabajo a lo largo de 74 ítems, y sus dimensiones son soporte institucional, seguridad, integración al puesto, satisfacción por el trabajo, bienestar logrado, el desarrollo personal y la administración del tiempo libre. Por eso también se tomó en cuenta, ya que es uno de los que también menciona la administración del tiempo libre de las personas. Y pues para evaluar el síndrome de burnout se utilizó lo que es el Maslach Burnout Inventory, pero la versión de Human Service Survey, por que este personal atiende a los estudiantes, está en contacto directo tanto con estudiantes como docentes para la realización de documentos o para también trámites administrativos en cuestión de lo que son las titulaciones o ingresos a la universidad. Se utiliza para medir el síndrome de burnout en una escala en 22 ítems que maneja 3 dimensiones, que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Tomamos la validación en población mexicana de Lara, que fue realizada en el 2008. Es un poquito del procedimiento que nosotros fuimos siguiendo, que empezó con la redacción del protocolo de investigación. En cuanto este protocolo fue aprobado por la Coordinación de Investigación del posgrado, entonces se pudo continuar para la realización pasar del protocolo a la tesis, y con esto también comenzar a buscar los instrumentos y a realizar la investigación pertinente. Toda esta investigación se dio a conocer ante el Comité de Ética del CUSUR, obtuvimos su aprobación, así como la aprobación de las coordinaciones y de las personas a las que se entrevistaron, por lo que se hizo la distribución del instrumento de manera física, y se reunió a todos en una determinada hora y momento para que no tuvieran afectación en cuanto a sus labores dentro de ahí de la escuela. Ahorita en este momento estamos en la fase de análisis de los resultados obtenidos, y posteriormente estaremos trabajando con la interpretación de los resultados. Los análisis de datos se están realizando con el
programa estadístico SPSS, y pues nos estamos adhiriendo a lo que son las consideraciones éticas del Código Ético del Psicólogo, la Declaración de Helsinki y el Reglamento en Ley General de Salud en materia de investigación. Para ello, pues, para cumplir con estas propuestas, pues, tuvimos la aprobación del Comité de Ética de Estudios de los posgrados en Psicología con orientación en calidad de vida y salud, y está registrado ante la Coordinación de Investigación y Posgrado bajo un código. Actualmente solamente tenemos lo que son los resultados preliminares de lo que es la población. Tuvimos una población mayoritariamente adulta de entre los 40 y los 50 años femenina, y un 19.2% de 30 a 40 años en población masculina. Además, la mayoría de esta población tiene de 6 a 10 años laborando, y el otro 38% tiene más de 15 años laborando dentro de la universidad. Además, también podemos encontrar que sí, la mayoría, el 76.9% trabaja 40 horas, pero hubo un 7% que nos reportó que trabajaba más de 40 horas. Esto se especificó dentro de los datos sociodemográficos. Ellos nos comentaron que era porque sus jefes de división o sus jefes de departamento, después de su horario laboral, les enviaban por correo electrónico documentos o trabajos que ellos debían de entregar. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta que también el 19.2% de las personas mantiene otro trabajo, y debido a que la población es mayoritariamente femenina, el 57.7% se dedica a lo que son las labores del hogar, lo cual también nos podría dar altos índices del síndrome de burnout y calificar de manera baja lo que es la calidad de vida dentro de su área laboral. Hasta el momento estos son los resultados que tenemos. Estamos en el análisis ya de los instrumentos, y pues tentativamente es lo que se ha realizado hasta ahorita. Estas son algunas de las referencias que nosotros hemos estado utilizando a lo largo de la investigación, y pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada Guadalupe. Bien, en este momento comenzamos con la sesión de preguntas. Tenemos una pregunta dirigida a la licenciada María Báez. Paco Garrido le pregunta, ¿de qué forma ha influido la diversidad étnica y cultural de Argentina, incluyendo las contribuciones de los pueblos originarios, inmigrantes europeos y otras comunidades? Perdóname, ¿podrías repetirme la pregunta? Sí, sin problema. ¿De qué forma ha influido la diversidad étnica y cultural de Argentina, incluyendo las contribuciones de los pueblos originarios, inmigrantes europeos y otras comunidades? Es una pregunta ahí fuerte. O sea, estamos en un momento, muchas veces esta cuestión de las identidades, quienes definen las identidades, se dan desde el discurso de lo político, ¿no? Desde el discurso político. Entonces, hay una marcada influencia, digamos, es fuerte porque desde el momento en que ingresa como una pregunta del censo de población, si uno se considera descendiente o no de un pueblo originario, eso ya marca como un hito con respecto a esta visibilización de que somos una Argentina con naciones diversas, ¿no? Digamos, que existe esta comunidad originaria y que está en gran parte de la sangre de los argentinos, ¿no? Porque hasta ahora hay como siempre un reconocimiento por lo europeo, digo, y cuando tenemos gobiernos, digamos, con características más progresistas, con una mirada mucho más sobre el desarrollo de esta ciudadanía cultural, ¿no? La cultura en manos de la gente como productora de cultura, entonces ahí ingresan todo este crisol, digamos, de identidades que habitan la Argentina. Pero cuando tenemos gobiernos con un signo más conservador, digamos, para decirlo así, importa la Argentina que bajó de los barcos, ¿no? Sin hacer una reflexión, porque nosotros tuvimos una migración muy interesante a finales del 1800, pero se dicta una ley de educación general, básica y obligatoria desde el Estado, porque esta población que venía a blanquear, en teoría, la población argentina,
era analfabeta prácticamente, y no era digamos, la migración europea que se esperaba en su momento. Por otro lado, también teníamos migrantes que habían tenido las primeras experiencias de trabajo, de organización de trabajo, durante la Revolución Industrial en Europa, y vienen hacia la Argentina y le marcan esa impronta a la Argentina, a la población, algo que en el largo plazo lo que hizo fue que demandáramos derechos, ¿no? Y entonces demandar derechos no es solamente derechos laborales, sino también el derecho a la identidad con el tiempo. No sé si eso responde la pregunta, pero bueno, hay representación, pero hay validación o no, depende del signo político que haya, ¿no? Y los medios de comunicación actuando en consecuencia. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Aquí tenemos un comentario de Diana González Almaraz en relación a su tema. Sumamente interesante la relación entre poder y selección de lo que se considera como patrimonio cultural valioso. Llevo años cuestionándome quiénes realmente definen estos criterios. Tenemos otro comentario referente a la exposición de la licenciada Guadalupe. Dice, el síndrome de Burnout es cada vez más presente en los ambientes laborales. Emilia Gutiérrez nos comenta, creo que requiere poner mucha atención a este tema porque se vincula mucho hasta con el respeto al derecho del trabajo como un derecho humano. Y tenemos también otros comentarios en los cuales dicen, Paco Garrido, la mesa en general ha presentado trabajos interesantes. Muchas gracias por compartir sus experiencias y éxito en el trabajo que seguirá en las siguientes, bueno, en las presentaciones. Felicidades, trabajos muy interesantes. Ofrece otra perspectiva de aplicación y publicación de investigaciones realizadas. Referente a las primeras ponencias, Diana González comenta, el incremento de consumo de drogas en niños y adolescentes debería ser una prioridad en el diseño de política pública y en atención la agenda pública de toda América Latina. Este incremento debería correlacionarse con el incremento en la violencia familiar. Y bueno, son todas las preguntas y comentarios que nos llegaron hasta este momento. Bien, no me queda más que, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, agradecer a todos los ponentes por su excelente participación, agradecerlo por traernos estos temas tan interesantes, y también agradecer a quienes nos acompañaron durante esta transmisión, nos hicieron llegar sus comentarios y preguntas, y les queremos hacer la extensa invitación para que nos acompañen en las actividades en este último día del Congreso y también nos acompañen en la sesión 20 donde daremos clausura a este Congreso. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, felicidades, excelentes trabajos. Esperamos contar con su participación en próximas ediciones. Gracias. Sí, gracias. Buen día. Hasta luego, buen día. Chao, chao.